Imagen en directo que nos llega desde Santa Cruz de la Palma. Destaca ese mar picado, no está tranquilo, y también algo de calima en el ambiente. Presente esa calima en todo el archipiélago. Más densa evidentemente en las islas orientales. Hoy en las islas, en todas, sigue activa una alerta por calima. La situación es más tranquila que en días anteriores, días en las que hemos tenido unas horas frenéticas, en las que hemos visto casi de todo. Hoy podría llover ocasionalmente, pero no de manera abundante. Buenas tardes, parece que vuelve la tranquilidad meteorológica a Canarias. Hoy desde nuestras islas y entre otros temas nos fijaremos en China, después de que en las últimas semanas viéramos a su población protestar para levantar las restricciones por el COVID. El gobierno accedió y ahora se encuentran en una nueva ola de esa enfermedad. ¿Qué está pasando en China? Nos preguntamos, porque desde allí nos llegan imágenes de hospitales y morgues llenas, noticias de personal médico que se esfuerza al máximo, pero mientras parece que se defienden de una nueva ola. Parte de su población, que ha estado sometida a estrictas medidas restrictivas, está deseosa por viajar, pues se van a ir levantando las restricciones para que la ciudadanía pueda hacerlo. Siempre es difícil saber qué es lo que está pasando en ese país, pero hoy trataremos de comprender si ese es el inicio de una nueva ola o es una ola que ya hemos padecido en Europa. Antes de ir al gigante asiático, queremos echar un pequeño vistazo a nuestro archipiélago. Tras unos últimos días en los que la meteorología nos ha dejado de todo, parece que la situación se calma. Magali Cáceres, muy buenas tardes. Ninguna incidencia hasta el momento relacionada con el tiempo durante esta mañana. Es así, ¿verdad? Pues sí, al menos ninguna incidencia reseñable durante las últimas horas. Muy buenas tardes. La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha informado de la finalización de casi todas esas alertas que hemos tenido durante los últimos días, por lluvia y también por viento. Recuerden que precisamente el viento fue el causante de que durante las últimas horas del día de ayer se produjeran algunas cancelaciones en los aeropuertos de La Gomera y El Hierro, pero les recordamos que desde primera hora del día de hoy se está operando con total normalidad y en todas las islas. La única alerta que sigue aún en marcha por parte del Gobierno de Canarias es una prealerta por calima. Hay polvo en suspensión a unos 3.000 metros, dificultando la visibilidad. Pero como bien decías desde el principio, no hay ninguna incidencia reseñable para destacar. Las altas temperaturas que tenemos a esta hora, comparado con los días anteriores, aún siguen conservando algo de nieve en los puntos más altos de las islas. Sigue habiendo nieve en el Teide y en el Roque de los Muchachos. Pero aunque los accesos están totalmente abiertos, se pide precaución a la hora de circular por estas carreteras de montaña. Gracias, Magali. Ahora sí salimos de nuestras fronteras y nos fijamos en lo que está pasando en Ucrania. En la última jornada el ejército ruso ha intensificado sus ataques sobre el sur de Ucrania. 33 misiles han caído sobre la ciudad de Jersón, recuperada por Ucrania hace unos meses. Ucrania mientras sigue exigiendo a la Rusia que se retire de todos los territorios ocupados, y mientras, ya lo ven, continúan por todo el territorio los homenajes a los fallecidos, soldados y civiles, porque según Naciones Unidas la guerra ya ha acabado con la vida de más de 6.800 civiles y ha dejado casi 11.000 heridos. Ya han visto que Rusia usa sus armas y también otras medidas de presión, como el combustible. Putin ha firmado un decreto que prohíbe vender petróleo ruso a los países que apliquen el tope al precio del crudo. Recordemos que la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia habían acordado fijar un precio máximo de $60 por barril para el petróleo proveniente de ese país. Otro punto de tensión es la península de los Balcanes. Serbia ha elevado al máximo la alerta de su ejército ante la tensión en Kosovo. Belgrado responsabiliza a Pristina de la escalada de las protestas de los serbios que viven en su territorio, en su país, y que desde hace días bloquean con barricadas varias carreteras. El conflicto entre Serbia y Kosovo se enreda
Ambos países suben un escalón más en las crecientes tensiones. Los serbios residentes en el norte de Kosovo bloqueaban este martes las carreteras en la ciudad de Mitrovica y el gobierno kosovar respondía cerrando el principal paso fronterizo con Serbia. Los gestos tampoco ayudan a destensar el conflicto. Belgrado pone a las tropas serbias a su más alto nivel de alerta para el combate ante la creencia de que Kosovo se prepara para atacar a los serbios y retirar por la fuerza las barricadas. El ministro de Defensa serbio se ha dejado ver incluso en las últimas horas con soldados cerca de la frontera con Kosovo. Hemos movilizado a toda nuestra gente y recursos, advertía este martes el presidente de Serbia. Aleksandar Vučić afirma que el gobierno de Pristina rehúye del diálogo para encontrar una solución. La Unión Europea ha pedido máxima contención a todos los actores involucrados y ha solicitado a los líderes serbios y kosovares que contribuyan personalmente a una solución política. En Asia continúa el drama migratorio de la comunidad birmana de los Rohingya. Una nueva embarcación con 174 personas a bordo fue rescatada ayer martes por los servicios de emergencia de Indonesia. Los ocupantes afirmaron que otras 20 personas no habían sobrevivido a esa travesía. Los miembros de esta comunidad de religión musulmana huyen desde hace años de la persecución religiosa que sufren en su país, Birmania, y de las duras condiciones de los campos de refugiados de Bangladesh, a donde han huido casi 700.000 personas desde 2013. Esta mañana el Papa Francisco ha pedido a los fieles que recen por el Papa Benedicto, del que ha dicho que está muy enfermo. Hasta el momento no ha habido un comunicado oficial del Vaticano sobre el estado de salud del anterior pontífice, que tiene 95 años y que ya en 2013 se convirtió, recordarán, en el primer papa en 6 siglos en renunciar. Aquí en nuestro país una mujer ha sido asesinada en Bilbao y se investiga el caso como violencia de género. Precisamente hoy está convocada por primera vez el Comité de Crisis del Ministerio de Igualdad, que quiere analizar el repunte de asesinatos de este mes de diciembre, en el que se contabilizan, sin contar este caso de Bilbao ni el de Soria del pasado domingo, 8 asesinadas. Solo este año 46 mujeres y 2 menores han fallecido víctimas de asesinatos machistas. 36 niños además han quedado huérfanos. Seguimos en nuestro país, donde ayer por la tarde el Consejo General del Poder Judicial, tras medio año sin hacerlo y tras una reunión bastante rápida, eligió a los 2 magistrados que les corresponde para renovar el Tribunal Constitucional. Con esta elección se desbloquea la de los 2 que faltan, que debe decidir el Ejecutivo. Esta elección era la que la semana pasada trataba del Ejecutivo de desbloquear o acelerar, como quieran, cambiando la ley, reforma que paró el Tribunal Constitucional por la manera de tramitarse. Teresa García Villanueva es miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Teresa, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. No es fácil entender todo lo que está pasando en torno al Poder Judicial. Entendemos que la valoración de lo que ocurrió ayer es buena. Sí, hola, buenos días, Carlos. Desde el punto de vista de los jueces, yo creo que es una noticia muy positiva porque, bueno, jueces y ciudadanía en general, porque por un lado permite que el Tribunal Constitucional funcione con normalidad y entendamos por normalidad el que ya no tendría esos 4 miembros con el mandato caducado con el que hasta ahora venía funcionando. Y además yo creo que también los candidatos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, pues creo que tienen una trayectoria profesional intachable. Son personas de reconocido prestigio en la carrera judicial. Recordemos que son presidente de la Sala Tercera y expresidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Teresa, ¿por qué se dice que esta elección abre paso o facilita las cosas para que el Ejecutivo pueda elegir a sus 2 miembros? ¿Va a ser más fácil ahora? Bueno, yo creo que ya se ha dado un paso en cuanto a los 2 miembros que tenía que designar el Consejo General del Poder Judicial y, de hecho, para mañana está previsto que se convoque, para mañana se ha convocado el Pleno del Tribunal Constitucional para poder ratificar esa legalidad en los nombramientos, es decir, que los candidatos propuestos reúnen los requisitos.
en principio, con este acuerdo el Ejecutivo ya no va a necesitar reformar el sistema de elecciones del Tribunal Constitucional, lo que se intentó en el Parlamento y paró el Tribunal Constitucional. ¿Cree que esa vía va a quedar finalmente sepultada, separada? ¿No se va a tener que hablar más de este tema, de esta polémica? Bueno, yo creo que habrá que valorar cuál es el siguiente paso. De momento está adoptada la medida cautelarísima, la suspensión en la tramitación. Yo creo que esto supone un paso muy importante de cara a esa reforma que, por otro lado, carece un poco de sentido ahora mismo, donde ya se ha dado solución a ese problema. Es decir, ya se ha designado, o se han propuesto esos dos candidatos, además, ni siquiera por una mayoría de 300, que es la que hasta ahora se exige en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que además es una mayoría, es unanimidad, con lo cual creo que es muy importante esta noticia y que además no olvidemos que la reforma lo que pretendía era reducir esa mayoría de 3/5 a una mayoría simple. Unanimidad. Además, en la Constitución está previsto que el Senado y el Congreso nombren a sus candidatos por mayoría de 3/5. Unanimidad después de 6 meses, decía, en la que no se ponían de acuerdo. ¿Por qué ayer se llegó a un acuerdo tan rápido? ¿Cree que todo lo que se ha vivido en las últimas semanas, con incluso el mensaje del rey o los avisos de la Unión Europea, pueden haber afectado? ¿Ha habido un llamamiento al orden que ha sido acatado por todos? Bueno, yo creo que esto ha sido también fruto del consenso al que debemos apelar. Y ante todo, ya vimos que el rey en el discurso de Nochebuena también apeló a la responsabilidad institucional, y creo que esto ha sido fruto del consejo y del buen hacer, y que además también ha tenido en parte influencia esa reforma legislativa que pretendía alterar el sistema que hasta ahora se ha venido dando. Y una última pregunta, y brevemente, hoy vemos la prensa como en todas estas semanas y podemos ver este bloque progresista o no ha perdido, este bloque ha cedido, este bloque ha ganado. ¿Cómo cree que eso puede influir en la opinión pública? ¿La opinión que tenemos ahora de la justicia ha cambiado mucho y no a mejor en los últimos meses? Yo creo que se está desvirtuando esa necesidad de clasificarnos como jueces progresistas o jueces conservadores. Creo que ya está totalmente obsoleta. No sabemos por qué tenemos esa necesidad cuando nosotros resolvemos los asuntos conforme a la ley. Yo además creo que en el caso de los dos candidatos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, es que tienen una trayectoria profesional intachable, como he dicho anteriormente, y que no carecen de cualquier vinculación política que además justifique que se pueda poner en entredicho ese currículum o esa excelencia profesional de la que vienen gozando. Teresa García, muchas gracias por atendernos durante esta mañana. Gracias a ustedes. Aquí en nuestro país también se está hablando de otra noticia, el nuevo paquete de medidas que anunció ayer Pedro Sánchez, destinado, ya lo saben, a paliar la crisis derivada de la guerra y de la subida de los precios. Destaca la bajada del IVA en alimentos de primera necesidad, algo que no tendrá efectos aquí en Canarias, pues esos productos ya tienen un IGIC 0. Sí repercutirán otras medidas e incluso se anunció exenciones de impuestos para los afectados por el volcán de La Palma. Sexto paquete de medidas económicas por parte del Gobierno para amortiguar el efecto de la inflación. Más de 35.000 millones de euros, a los cuales se tienen que sumar los 10.000 millones de euros que estamos aprobando hoy para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania. También se prorrogará el alquiler a aquellos a los que se le acabe el contrato en las mismas condiciones. Se mantiene la rebaja del impuesto al precio de la electricidad y el gas y se reduce un 30% el precio del transporte. Y para el combustible, el Gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores que directamente están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores. Una bonificación de 20 céntimos de la que desde marzo se benefician todos los conductores y que pondrá fin el 1 de enero. Pues entre esas medidas también está la jubilación activa mejorada, así la han llamado, para el personal sanitario de atención primaria. Se intenta de esa manera reforzar el Sistema Nacional de Salud, falto de algunos profesionales, en especial de pediatras o de médicos de cabecera. Hemos aprobado la jubilación activa mejorada, que va a permitirnos ¿el qué? Bueno, va a permitir el que los profesionales sanitarios de atención primaria, médicos de familia, pediatras en edad de jubilación, puedan continuar durante los próximos 3 años, compatibilizando el 75% de su pensión con el servicio activo a tiempo completo o a media jornada.
Bueno, pues ya lo hemos dicho, esa medida pretende paliar la escasez de médicos. Hoy queremos hablar con María Lourdes Martínez Berganza Asensio, es vicepresidenta segunda de Semergen, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cree que es una buena medida? Buenos días. Una medida es una medida, pero no es suficiente. Hacen falta otras muchas medidas, ¿no? Además de esta. Puede ser que sea algo bueno para algunos de los compañeros que actualmente se jubilan, que quieran continuar trabajando a tiempo parcial, pero hacen falta muchísimas más cosas. Esto es solamente un parche. ¿Cuáles son esas otras medidas? ¿Cuáles son esas otras medidas que podrían ayudar a que este parche dejara de serlo y mejorar la situación? Pues hay que hacer un cambio en el modelo que tenemos ahora mismo de la atención primaria. Ha sido un modelo muy bueno durante los últimos 40 años, pero es necesario cambiar porque hay que adaptarse a las nuevas formas de vida, a la sociedad actual. Hay que hacer más atractiva la especialidad, hacerla atractiva para los médicos que terminan la residencia, que terminan el MIR y que están ahora mismo, muchos de ellos se van a trabajar pues o a las urgencias de los hospitales o a otros ámbitos que también les vale la especialidad, incluso fuera de España. Hay que hacerla atractiva aquí, cambiar el modelo. La escucho y por lo que parece usted haría más medidas para seducir a los jóvenes, más para que los veteranos sigan trabajando más tiempo. ¿Irían por ahí sus tiros? Por supuesto. Lo de los veteranos está bien, aunque no sé si muchos de los veteranos querrían acogerse a estas medidas, ¿no? Pero desde luego lo importante, nosotros formamos a muchos jóvenes, a jóvenes médicos que les damos una formación de 4 años y que luego no quieren venir a trabajar a los centros de salud por las condiciones de trabajo. Las condiciones que son el ver 50, 60, a veces 70 pacientes diarios, que no es visitar a un paciente bien, no trabajas bien, sino que es correr. Entonces, nuestros residentes se quieren ir, no quieren trabajar aquí. Hay que tomar medidas para que esto cambie y a ellos les sea atractivo el trabajar en atención primaria. Señora Martínez, ¿tan grave es la situación? ¿Tantos médicos faltan? ¿En qué especialidades especialmente? Porque parece increíble, pero faltan médicos es algo que cuesta creer. Pues especialmente en atención primaria, tanto pediatras como médicos de familia. Y faltan médicos. No ha habido una previsión, ¿no? En los años 80 sobraban muchos médicos, las facultades de medicina estaban muy llenas, no había numerus clausus y sobraban. Pero luego se hicieron los numerus clausus y no ha habido previsión. Y en este momento se están jubilando muchos médicos que empezaron a trabajar en aquellos años. Ahora mismo en atención primaria, más del 25% de los médicos que están trabajando en los centros de salud tienen más de 60 años, con lo cual esta situación va a empeorar. María Lourdes Martínez, muchas gracias por atendernos esta mañana en este asunto tan importante. Buenos días. Muchas gracias. Pues vamos a seguir hablando de médicos, pero en este caso en China, porque ese país da otro paso más en las medidas para recuperar la normalidad después del COVID. Acaba de eliminar las restricciones en los viajes y ha suprimido el informe diario de positivos y de fallecidos por COVID. Esto coincide con un aumento significativo en los contagios y con ciertos problemas en la llegada de las vacunas a toda la población. Recordemos, la población de China es de 1.400 millones de personas. Estas son las largas colas que hacen en China por fuera de los crematorios. Horas y horas de espera para dar descanso a un ser querido fallecido con COVID. La imagen del Hospital Oriental de Shanghái o estas en Pekín muestran el colapso que se vive tras poner fin a su estrategia de COVID-0. Una de las soluciones, explica el director de la UCI del Hospital Universitario de la capital. Pasa por emplear a médicos de reserva que hasta entonces trabajaban en otras áreas de salud. Ahora se emplean en apoyar a sus compañeros de las unidades de cuidados intensivos. Mientras el gobierno chino anuncia que dejará de publicar los datos COVID. Pero lo cierto es que los contagios podrían haber alcanzado desde el principio de este mes las 248 millones de personas.
Aún así, a partir del 8 de enero, China elimina las restricciones a los viajes como paso para aliviar el descontento de la población, pero se prevé que también anule los confinamientos y las PCR obligatorias. Sin embargo, según los expertos, el problema radica en la inmunidad. Se estima que 2 de cada 5 personas mayores de 80 años están vacunados al completo, lo que provoca tanto el colapso de las morgues como el de los propios hospitales, donde además comienza a notarse la falta de medicamentos. ¿Qué está pasando en China? Bueno, vamos a intentar resolver esa pregunta con Alberto Infante. Él es doctor en medicina, experto en salud pública y administración sanitaria, profesor emérito de salud internacional en la Escuela Nacional de Sanidad en Madrid. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. No sé si tiene información... Muchas gracias a vosotros por llamar. A usted por atendernos. No sé si tiene información de lo que está ocurriendo realmente en China, si la situación es tan grave como parece que lo es. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha declarado hace un par de días que la situación es muy grave. Y lo es por varias razones. En primer lugar, no podemos olvidar que China es un gigante demográfico. Es un país que, en el momento en que se eliminen las restricciones a viajar, es un país bastante abierto al mundo para muchos millones de chinos y para muchos millones de habitantes de otras partes que pueden viajar a China, y fue el origen de los primeros contactos y contagios detectados de esta pandemia. Por tanto, hay motivos para preocuparse por lo que está ocurriendo allí, desde luego. La pregunta que yo me hago y que creo que se hacen muchas personas es si esta ola ya ha pasado por Europa o es algo que podemos recibir aquí en Canarias y en el resto de España y en Europa en general. Pues vamos a ver, esta es una pregunta para la que ahora todavía no hay una respuesta precisa, pero hay algún elemento que nos debería preocupar y debería hacer que las autoridades, como me consta que están haciendo, y el Centro Europeo de Control de Enfermedades, estén siguiendo muy de cerca lo que ocurre en China. Y es que en China gran parte de este problema se ha debido, por un lado, a la eliminación a primeros de diciembre de las medidas draconianas de contención de la movilidad que se venían aplicando allí, una eliminación brusca a comienzos de invierno, cuando además los casos estaban empezando a aumentar, que ha producido este incremento de contagios, pero también se ha debido, y este es el punto, a que se ha detectado una subvariante de la Omicron que aparentemente es de 2 a 3 veces más contagiosa y que tiene un periodo de incubación más corto. En el momento en que China, que ya empieza a anunciarlo, se abra al movimiento de personas, esta subvariante, sin ninguna duda, se va a extender por todo el mundo. Esto ya lo hemos visto con variantes anteriores, tanto las originales en China como en otros países. Queda por ver, y este es el punto clave, si las vacunas, y sobre todo las vacunas que disponemos en el mundo occidental, siguen siendo igual de eficaces frente a esta nueva subvariante. En principio hay que suponer que sí, pero esto no basta con suponerlo, hay que comprobarlo y habrá que comprobarlo en las próximas semanas. Eso le iba a preguntar, si lo que está pasando es una prueba de que la vacuna china no es tan buena como las que hemos usado en Occidente. Bueno, sí se sabía de antemano que las vacunas chinas, las que se conocen, porque bueno, en China todo hay que ponerlo un poquito entre paréntesis porque no es un país que sea precisamente un modelo de transparencia en casi nada, pero bueno, las que se conocen son un poco menos efectivas que las vacunas occidentales. Hombre, si a esto se suma esta nueva variante, algo más contagiosa y de periodo de incubación más corto, y el hecho que sí parece comprobado, de que un porcentaje sustancial de la población china, que insistimos, allí todo lo que en Europa se cuenta por miles, allí se cuenta por millones, no ha recibido las dosis de refuerzo de su propia vacuna, pues claro, hay que colegir que esta también puede ser una causa de este incremento de casos que se está registrando de manera explosiva en China. Hay que decir además que en China viene ahora el Año Nuevo Chino, que es un gran fenómeno demográfico que afecta sobre todo a un retorno muy grande de la población urbana al medio rural original donde están sus familias. Y ahí el sistema sanitario chino es todavía más frágil que las grandes ciudades. Por tanto, lo que podemos ver en enero en China puede ser un fenómeno y una situación muy, muy preocupante. Señor Infante, habrá que estar muy atentos a todo lo que ocurra en China. Muchas gracias por atendernos. A vosotros por llamar. Un abrazo. Vamos a cambiar de continente, nos vamos a ir hasta América. Desde Venezuela nos llegan estas espectaculares imágenes.
Es un incendio en una refinería que al parecer ocurrió el lunes pasado, aunque no hay confirmación oficial de la empresa de petróleos de Venezuela. Se trata de la refinería Cardón, en el estado Falcón. Según la agencia Reuters, ese complejo había retomado la actividad hace un mes, después de un año paralizado. Y en Venezuela seguimos. La falta de gasolina vuelve a provocar largas colas de conductores esperando para repostar. Muchos de ellos reconocen que han perdido incluso días de trabajo en estas filas de hasta 12 horas de espera. Entre otras cosas, la población denuncia que las estaciones de servicio venden la gasolina a un precio que solo unos pocos afortunados pueden permitírselo, lo que ha favorecido que también se esté vendiendo gasolina de forma ilegal. Está fuerte la situación. Todas las bombas están así colapsadas. Ya uno no sabe qué pensar referente a la gasolina aquí. Porque todo es diferente aquí en Maracaibo, todo. En Caracas es totalmente diferente. Y aparte de por la gasolina, estas navidades han llegado con polémica a Venezuela por los regalos. El gobierno regaló muñecos a los niños con menos recursos. Bien, muñecos de superhéroes. Super Bigotes y Super Cilia, que enseguida van a ver, son Nicolás Maduro y su mujer. Super Bigote y Super Cilita, muñecos de la pareja presidencial venezolana, fueron parte de los obsequios que entregó el gobierno a los niños del país previo a Nochebuena mediante los consejos comunales. Este video de una madre descontenta con el regalo que recibió su hijo se hizo viral en redes sociales. Mira, aquí están los regalos que le dieron a los niños. Esto es una burla para ellos, mira. Esto es una burla para ellos porque ¿cómo le van a dar esta porquería de regalo? Casi 13 millones de juguetes fueron repartidos por el gobierno venezolano este año, según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. En redes sociales, la entrega de los muñecos causó una ola de críticas. Algunos caraqueños consultados consideran que esos juguetes son una forma de adoctrinamiento. Pues una ridiculez. Gastar ese dinero en esta ridiculez en vez de dárselo a los niños en otros tipos de juguetes. Sí, tienes razón, es como adoctrinarlos y bueno, si vas a hacer una caridad de regalarle juguetes a los niños, creo que no deberían de politizarlo y debería ser algo genérico. La imagen de Super Bigote cada vez tiene más presencia en el país, no solo a través de estos juguetes, sino de material escolar, series animadas y hasta disfraces. Desde Caracas, Venezuela, Neidy Freites, Noticias Caracol. Bueno, pues van a ver ahora la forma que han tenido que salir del templo de Petra en Jordania decenas de turistas con mucha prisa, evacuados de urgencia en estos vehículos ante las lluvias que habían convertido los accesos al famoso yacimiento arqueológico en un río y las paredes cercanas, ya lo ven, en cascadas de agua. En total han tenido que ser desalojadas unas 1.700 personas. Dicen las autoridades que los incidentes por las lluvias se han convertido en algo más habitual de lo que era, por lo que se están desarrollando medidas extraordinarias. En 2018, una tromba inesperada dejó 12 fallecidos. El tiempo ha sido noticia sobre todo en Estados Unidos, que ahora trata de sobreponerse al paso de la tormenta Elliott. Las previsiones dicen que el temporal tiende a remitir, dejando cerca de 60 víctimas mortales. Una tormenta que ha dejado en los aeropuertos lo que ven, un caos absoluto. Solo ayer fueron cancelados más de 3.000 vuelos, que se suman a los miles de días anteriores. Una situación que deja, como ven, estas imágenes de miles de maletas acumuladas en las terminales. Miles de maletas y también colas kilométricas entre los dueños de ellas. Miles de pasajeros que siguen a la espera de mejores condiciones meteorológicas para poder llegar a sus destinos. Y mientras fuera de los aeropuertos, la imagen es esta. Las máquinas quitaníes trabajando a destajo y las calles absolutamente cubiertas de blanco con bajas temperaturas y en muchos casos de auténtico récord, con vientos huracanados. El temporal ha causado también cortes de electricidad en varios estados. La peor parte se la ha llevado sobre todo el estado de Nueva York, donde se ha declarado el estado de emergencia. Y precisamente del estado de Nueva York nos llegan estas imágenes. Son la ciudad de Buffalo, una de las más afectadas. La gobernadora ha dicho que Elliott es la tormenta más devastadora en la historia de esa ciudad, considerada la zona cero de ese episodio. Los expertos calculan que en sus calles han llegado a acumular más de 1 metro de nieve. Y estas imágenes precisamente nos llegan de esa ciudad, de Buffalo. Es una de las consecuencias, caminar con muchísimo cuidado. Además también lo verán enseguida y nos lo van a contar el aficionado que nos ha mandado estas imágenes, que enseguida nos atiende. Ha habido desabastecimiento en algunos supermercados, normal, todo el mundo quería comprar y las líneas de abastecimiento, ahí lo están viendo, no funcionaban con normalidad.
Esas últimas imágenes de la gasolinera y del supermercado nos las ha enviado Magner Lozano, es un empresario que vive en Búfalo, una ciudad que está en la frontera prácticamente con Canadá, donde hace frío normalmente. Así que imagínense cómo puede haber sido esta ola. Muy buenos días, ¿cómo de especial ha sido esta tormenta, ese frío que están sufriendo? Muy buenos días, Carlos. Pues fuerte, bastante fuerte. Las temperaturas han estado bien bajas. Para el 24 alcanzamos a estar sobre los menos 12 grados centígrados. La tormenta estuvo bien fuerte. Yo venía viajando de la ciudad de San Francisco para acá, para Búfalo. No pude llegar al aeropuerto, estuvo cerrado desde el jueves en la tarde hasta el día de hoy. Está aperturando operaciones. Llegué a una ciudad muy cerca que se llama Rochester y normalmente tarda una hora en llegar y a mí me costó 10, 12 horas llegar a mi casa. Magner, ¿qué consecuencias tiene una tormenta de este tipo? Quiero decir, entiendo que los colegios dejan de funcionar, aunque no había colegios porque era vacaciones, la gente deja de ir a trabajar, hemos visto que hay desabastecimiento en los supermercados, ¿ha habido problemas, por ejemplo, con la electricidad o con la falta de gasolina en las gasolineras? Bastante, muchas casas se quedaron sin electricidad y debido a eso es que han habido tantas muertes, porque las personas salieron hacia sus familias para calentarse o buscar alguna ayuda y desafortunadamente las bajas temperaturas los cogió en ese momento y muchos fallecieron dentro de sus carros o por las calles. También afectó que no se podía uno reabastecer de alimentos. Hasta el día de ayer ya pudimos reabastecernos, pero los supermercados obviamente como no abrieron todos, pues muchas personas corrieron a reabastecerse y eso ha generado que también ya se estén quedando sin suministros. Pero ya afortunadamente el día de hoy ya amaneció mucho mejor, ya han despejado varias vías, algunas autopistas ya están despejadas y eso va a permitir ya la circulación de mercancía para los supermercados y que obviamente se puedan reabastecer para sí mismos tener más suministros. Magner, brevemente, en 30 segundos, las autovías, las autopistas, los aeropuertos se encarga el Estado, por supuesto, de despejarlo, pero por ejemplo, yo veo esa puerta que tienes detrás. Me imagino que es tarea de cada vecino el intentar limpiar su casa y que tiene su peligro también salir de casa. Sí, claro. Ahorita ya no, pero hace 2 días sí. Ya literalmente les toca a las personas, a los vecinos apoyarse, porque obviamente los rescatistas no dan abasto, las máquinas no dan abasto. Todas las calles estaban llenas de nieve, estamos hablando de 95 pulgadas de nieve y es un reto poder quitar la nieve de todas las calles. Entonces a los vecinos con palas, con máquinas les ha tocado abrir caminos para las calles. Muchas gracias por atendernos, abrígate, disfruta si puedes de la nieve y muchas gracias por atendernos. Con gusto, que estén muy bien. Nosotros nos despedimos hasta mañana en el Atlántico Noticias, como siempre volveremos a las 2 de la tarde, les dejamos con el TN1.